Sin más, le pasamos la palabra a Rosa Medel, como decía, oftalmóloga, diputada nacional por Unidas Podemos y con un claro compromiso con la sanidad pública. Rosa, cuando quiera tienes la palabra. Muy bien, buenas tardes y gracias por la invitación. Estoy completamente de acuerdo con Juan José Rodríguez y con Soledad en toda su exposición. Y es, porque además es que me parece que han dicho unas cuantas cosas que son fundamentales. Que un medicamento es un bien público, no es una mercancía. El riesgo que hay tan grande debido al retraso de la vacunación, de aparición de nuevas variantes y de la, digamos, endemización de la enfermedad, por lo menos en ciertas zonas, ¿no? Y desde luego de la falta de ética médica cuando se acepta esa discriminación en el reparto de las vacunas. Esto es una pandemia y o nos salvamos todos o al final esto va a ser un desastre. Nosotros, por decir lo que hemos hecho en el Parlamento, nosotros hemos presentado nuestro grupo que, en la Unión Europea, que pertenece al grupo de LEF, ¿no? Se ha presentado una pregunta por escrito firmada, el primero, es que tengo aquí los firmantes, nuestra firmante es Eugenia Rodríguez Palop. El primero de los firmantes es Mar Botenga, lo nombro porque lo leo bastante, ¿no? Leo bastante las entrevistas, y el asunto es fin de la exclusión voluntaria de la Unión Europea respecto al artículo 31 bis de acuerdo sobre la ACPIC. Ya está, se ha respondido y es una negativa, ¿no? Una negativa en el sentido se está estudiando, pero en definitiva es una negativa. Yo, mirad, no sé si está ni siquiera bien que diga esto, pero el tema de las patentes es en cierto sentido un tema tabú en el Parlamento. La primera vez que yo hablé de patentes, y digo yo porque fui yo la primera que hablé de patentes y que se habló de patentes, fue precisamente a raíz de esa solicitud de comisión que presentó el Grupo Plural, donde está Compromís. Presentaron, solicitaban la creación de una comisión no para la cuestión de las vacunas, sino para valorarlas, que se vigilara el proceso de vacunación a raíz de una serie de irregularidades que ha habido sobre gente que no le tocaba vacunarse, pero que por distintas circunstancias se vacunó. Se aprovechó esa situación para plantear, de hecho, después estuvimos hablando Valdovillo sobre ese tema, ¿no? Para plantear que lo más importante no eran las irregularidades en la vacunación, que no le quiero quitar leña al tema, sino que tenemos un problema fundamental que es la carencia de vacunas. Ese es el problema fundamental. El retraso de las vacunas está producido por una carencia de vacunas. Yo he planteado en el tema de la Comisión de Sanidad varias veces este tema. Nadie ni lo discute, ni siquiera la señora ministra. En la última comisión de comparecencia de la ministra de Sanidad, solamente Esquerra Republicana habló del tema. Simplemente hablar del tema, o sea, como pregunta a la ministra, ni era una PNL ni era nada, simplemente para plantear el tema. Es un tema muy difícil en el que se ve claramente que hay una resistencia a ponerlo encima de la mesa. Y por eso lo digo, lo quiero decir aquí porque quiero hablar con sinceridad. A fin de cuentas, hace año y medio yo no estaba en la política, yo estaba trabajando en la consulta en mi hospital. Y me parece que puedo decirlo así. Yo creo que el problema es la Unión Europea y la voluntad de la Unión Europea. Es un problema de la Unión Europea y Estados Unidos también, claro, es un problema clarísimamente político. Mar Botenga, el diputado que firma esta pregunta junto con nosotros, junto con Unidas Podemos, en el grupo de LEF de la Unión Europea, lo dice, el problema, lo estoy leyendo, el problema es que la Unión Europea se constituyó como un espacio de competitividad económica
y no como un espacio social. Y diga lo que diga el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea es una unidad monetaria, punto final, como dicen muchísimos expertos, como puede ser Bill Mitchell, etc. Y esto se está demostrando precisamente en el momento de las vacunas. Se está priorizando el negocio farmacéutico por encima de los derechos humanos. No hay transparencia, todos sabemos lo que ha pasado con los contratos. El señor Marbotenga precisamente ha podido acceder a uno de esos contratos y encima no puedes decir absolutamente nada. Los contratos que han salido a la luz están todos llenos de tachaduras y excepto el nombre y la firma, creo que el resto está absolutamente tachado. En contratos opacos, con una financiación absolutamente pública mayoritariamente de todo esto. Os voy a dar los datos que salieron en el periódico La Vanguardia de ayer. Una entrevista que se hace a Achal Pravala, ¿no? Que es investigador de la Fundación Shuttleworth, ¿no? La vacuna de Moderna prevé una facturación de 18.000 millones de dólares este año. Pfizer prevé facturar 15.000 millones y la oferta de esas dos vacunas, de Moderna y de Pfizer, va a ser solo se van a beneficiar de ella el 20% de toda la humanidad. AstraZeneca, que iba a ser un proyecto diferente, acabó siendo un problema. Y es que la Fundación Bill y Melinda Gates forzaron para que una empresa privada, AstraZeneca, entrara en el asunto. Dicen que el beneficio es cero, pero resulta que en realidad no sabemos cuál es el precio y qué significa ese beneficio cero. No sabemos qué es lo que está metido en los costes. Quiero decir que no me parece ni siquiera que haya un problema de legislación. La legislación de la Organización Mundial del Comercio, del ADPIC, es que ni siquiera es eso, es un problema político y una falta de voluntad. Y estoy completamente de acuerdo con lo que dice Juan José Rodríguez. Aquí está muriendo la gente y a nadie le importa un pimiento. No les importa, porque están priorizando el negocio de las vacunas a la vida de las personas. Y da absolutamente igual. La Unión Europea, el Consejo Europeo, la Comisión Europea no está haciendo nada por librar las patentes. Yo no soy una especialista en patentes ni en legislación de la Organización Mundial del Comercio, pero ahí la Organización Mundial de la Salud, Médicos Sin Fronteras, hay una lista de 100 intelectuales, exmandatarios hasta Hollande, hasta el expresidente Zapatero, diciendo que se tienen que librar las patentes, pero no existe esa voluntad política. Es ahí donde está el problema y es el problema que tiene el gobierno de España, porque no se está planteando esta cuestión encima y encima nosotros ni siquiera somos dueños de las patentes. Como decía Soledad, el PIB ha bajado mucho, ¿no? Parece que debería interesarnos este tema muchísimo más de lo que parece que nos está interesando. Nosotros tenemos una PNL hecha hace tiempo y no la hemos podido registrar en el Parlamento, no hemos podido registrarla. Y no os digo más. Bueno, creo que para empezar luego a ver qué vamos hablando. Y gracias de nuevo. Muchas gracias, Rosa, muy clara, muy clarificadora.